y buenos días por la mañana. Nos encontramos en la lección 2:31 a la 2:40. Otro bloque de 10 lecciones. Este segundo bloque es la salvación. ¿Sobre qué es la salvación? Ya hicimos un ejercicio sobre lo que es el perdón, donde hemos reconocido que somos nosotros los únicos quienes nos hemos dañado con nuestra manera de ver a través de esos lentes desde el mundo ilusorio, pero que aquí nos adentramos en esta mágica experiencia de vernos y sentirnos como los maravillosos hijos de Dios que somos. ¿Qué es la salvación? 10 días para entender, encontrarnos y aceptar esa promesa que Dios nos hizo de que finalmente encontraremos el camino que nos conduce a Él. Para que podamos entender sobre lo que es la salvación, lo primero es acudir diariamente a ese santo lugar, presentarnos por un rato, compartir nuestro sueño final. A través de ese ensueño, descubrirnos el qué y el cómo estamos viviéndonos y el para qué lo estamos haciendo. Y para entender bien lo que significa la salvación que nos enseña el curso de milagro, que es una salvación no dual, nos puede ser muy útil diferenciarla de la salvación dual. Y para entender bien lo que es la salvación no dual, hay que diferenciarla de lo que entendemos por salvación dual. Y la salvación dual la hemos entendido como concepto y como palabra, que es como, por ejemplo, me ha salvado la vida, me ha salvado de cualquier peligro, de algo que está allí, real, que existe y que gracias a que me haya salvado, pues ya no lo vivo. Pero eso está ahí y puede seguir estando y consiste en tratar de evitarlo. Por ejemplo, imagínate que te vas para el río o para un mar y te comienzas a agobiar por cualquier razón. Comienzas a sentir que te ahogas y hay alguien a tu lado que te ve y va en busca de ti o te lanza algo para que puedas tú apoyarte o simplemente busca algo para que tú te salves y te vayas a la orilla. Y cuando tú te sientas en la orilla, tú tranquilamente puedes decir: me ha salvado del peligro de la muerte. La muerte estaba ahí, la muerte era el peligro real y me ha salvado de la muerte. Así que la salvación dual da realidad a la muerte, como lo es este caso, al peligro, y se te salva del peligro. Entonces sigue estando allí, es real y viene a mí, ¿cierto? Pero yo lo he evitado con estrategias y he conseguido liberarme de algo que sé que existe. Y eso es la salvación dual. Es decir, me libero de algo que existe, que es real, y que me libero por un tiempo. Me han salvado y me han devuelto la vida. Me han liberado, en este caso, de ahogarme. Y ese sería el punto de vista dual. Liberarme de algo real. Y para entender bien qué es la salvación no dual, un ejemplo que nos puede acompañar acá es: imagínate que tú estás en la sala de tu casa, estás a gusto, con todas las comodidades, no está pasando nada, pero empiezas a sentir ese cansancio que te lleva a un sueño y de ese sueño pasas a una pesadilla donde crees que estás en otro sitio diferente, en peligro, y crees que hay algo amenazante real y que hay algo que tal vez sea causa de tu muerte. Es decir, tienes una pesadilla, pero sigues estando en el sofá de tu casa durmiendo y alguien que te ve tal vez moverte de una manera inquieta empieza a darse cuenta de que tienes una pesadilla y ese alguien, sea tu esposa, tu hijo, tu madre, alguien, pues viene a salvarte. ¿Y de qué te va a salvar? De algo que no está ocurriendo, porque solo está ocurriendo en tus sueños, pero en la realidad, en la verdad con mayúscula, no está ocurriendo. Es decir, en tu casa eso no está ocurriendo. Es solo una alteración mental en la que te has adentrado y en la que tú crees que estás viviendo, y esos son los efectos de dicha creación mental. Entonces, la salvación dual sería dentro del sueño,
Entonces, es decir, imagínate que estás soñando, que te estás ahogando y la salvación dual ocurriría dentro del sueño, que te lleva a la orilla, pero que sigues soñando. Mientras que la salvación no dual te despierta del sueño, reconociendo la pesadilla como irreal, como ilusoria, como una ilusión. Y te lleva a tu verdadera naturaleza, te lleva a tu lugar santo, te lleva a tu casa, te lleva a Dios, te lleva al amor de Dios. Y esta es la salvación no dual. Se te salva de algo que es una ilusión, se te salva de una creencia, se te salva de algo que no puede ocurrir nunca ni jamás. Y por mucho que te ahogues en ese sueño o en esa pesadilla, tú sigues estando en tu casa a gusto, durmiendo en esa pesadilla. Y esta es la diferencia entre la salvación dual de la salvación no dual. Y es muy bien unificar el concepto salvación. Aquí vamos a unificar lo que es liberarme de algo. La salvación del curso de milagros te libera de la creencia, de la separación del amor de Dios. De eso nos libera, de la creencia, de la separación del amor de Dios. Como nos dice algunas de las lecciones del curso, la salvación es el proceso de erradicar lo que nunca fue. Es una manera muy bonita de explicar el significado puro de la salvación. Es un proceso, es el proceso de erradicar lo que nunca fue. Y podríamos entenderlo como es el proceso de deshacer, de limpiar, de erradicar la creencia de la separación. O de otra manera, dejar de darle realidad a la creencia de la culpabilidad, del victimismo, de que hay un mundo allá afuera causante de lo que tú ves, de lo que tú sientes, de lo que tú experimentas. Y la salvación no dual te salva. Como nos dice la primera cita del curso, nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe y en esto radica la paz de Dios. Pues esto es la salvación. Esta es la definición de la salvación. Nada irreal existe y el proceso del discernimiento donde se reconoce la verdad y ese discernimiento entre lo que es verdad y entre lo que no es, a esto es lo que se llama el proceso de salvación. Se vive en el tiempo como proceso, pero en el ahora absoluto no existe dicho proceso, porque se te indica, se te señala lo que ya ves. Por tanto, ¿de qué me salva la salvación no dual? ¿De qué me salva? Te salva de una falsa creencia, de una mentira, o como nos dice el curso, de una ilusión, de algo que has creído, pero que solo es una creencia y que tan pronto la sueltes, deja de tener los efectos ilusorios que experimentas como tal. Así que se te salva de algo que crees, pero que no es verdad. Por tanto, se te salva también de una experiencia ilusoria, la experimentación de una serie de pensamientos que niegan la verdad. Y este es el proceso. ¿Desde qué me salva? De la creencia de la culpa, de creer que la culpa es real, de creer en la limitación. Te salva de la creencia en la carencia, de la creencia en la infelicidad, en la indignidad, en la soledad, en el miedo. Te salva de la creencia en lo limitado, en el victimismo, en el ser salvador. De eso me salva, me libera de una creencia, me libera de un sistema de pensamiento que trata de dar realidad a que estoy separado del amor de Dios. Y así no es. Entonces, por tanto, me libera de la falta de amor. Y ese proceso de deshacimiento, como nos lo dice el texto, la salvación es un hacer, en el sentido de que no hace nada, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Significa que la salvación, al liberarte de la creencia de la escasez, por ejemplo, o al liberarte de la creencia de la infelicidad o de la separación de Dios,
¿Qué queda? Solo la unión. La unión con aquello mayúscula que es Dios. Eso es todo. ¿O qué queda? La abundancia. ¿O qué queda? El bienestar. ¿O qué queda? El regocijo. ¿O qué queda? El total y el completo amor de Dios. Y lo más importante es entender que estamos a salvo. Entender que somos hijos bendecidos y llenos de amor. Así es, que somos lo amado, que somos lo privilegiado. Y dicho de una manera específica, la salvación nos señala nuestra plena libertad, una plena y gozosa libertad. Nos señala lo amado y lo amada que somos. Nos señala que habitamos y moramos en el reino del amor de Dios. Esto nos dice la salvación. Así como nos dice la cita del curso al principio, nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. Es decir, que no existe la culpa, no existe la carencia, no existe la limitación, y comencemos a habitar esta experiencia sentida de la verdad, porque en esto radica la paz de Dios y ya estamos a salvo y siempre lo hemos estado y siempre lo estaremos. Así que 10 días en encontrarnos a través de ese deshacer de la salvación. Deshacer, porque la salvación proviene de esa paz que en mí habita. 10 días de encontrarnos y de entendernos, de liberarnos y de aceptarnos. Y buenos días por la mañana en este primer día de este bloque de ¿qué es la salvación? Ten un bendecido instante santo de amor y de bienestar.